¿Qué tal, amigos? Muy buen mediodía y bienvenidos a esta nueva emisión de Info Chacabuco. Estamos nuevamente con ustedes en esta media hora de información desde nuestra ciudad y de todo el partido. Y para este caso tenemos la palabra de dos concejales, uno de cada partido, uno del oficialismo, otro de la oposición, tratando varios temas. Y también una nota muy interesante con la directora de salud, la doctora Celeste Trotti, que nos habla de varias cuestiones y por sobre todas las cosas de las enfermedades estacionales. Pero todo esto lo vamos a ir desarrollando a partir de ahora. Están con nosotros Ignacio Orsini, que es uno de los concejales de la oposición, y Tomás Domínguez, que es del oficialismo y además el presidente del Consejo Deliberante, tratando varios temas y en especial lo que ocurrió en la última sesión, que fue no solamente de concejales, sino también de mayores contribuyentes. Aquí están. En este momento nosotros todavía no tenemos no nos ha llegado ningún memo ni ningún orden del día. Estamos en periodo de sesiones extraordinarias y por otra parte, por lo que nos ha comentado el presidente del Consejo, a raíz de la mudanza que está pendiente de hacer del Consejo, probablemente durante el mes de enero esté abocada la Secretaría y la Presidencia a esas cuestiones, de modo que entendemos que no va a haber sesiones en el corto plazo. La última sesión la tuvimos la semana pasada, el día 30, el martes 30, una sesión muy importante, digamos que a mi entender es una de las más importantes del año, donde se trató la asamblea de concejales y mayores contribuyentes, con algunas sorpresas de nuestra parte, entendiendo y creíamos que estaban los votos suficientes de parte de la oposición en su conjunto, como para rechazar lo que ya veníamos diciendo, nuestras diferencias básicamente que teníamos con el Ejecutivo en cuanto a este aumento de tasas desproporcionado que viene dándose en las últimas tres asambleas de mayores contribuyentes, que es durante la gestión de Darío Golía. Y en esta oportunidad no fue una excepción, todo lo contrario, se crea una nueva tasa que te repito, nosotros me parece que no es momento ahora para poner de manifiesto los motivos por los cuales la rechazábamos, pero sí entendíamos que la oposición perdió una oportunidad importante. ¿Qué pasó? Que aparentemente estaba con mayoría de la oposición y que después terminó en un empate que definió el presidente. Mirá, está claro que acá hubo un acuerdo entre un sector de la oposición que hizo que sus mayores contribuyentes no se presentaran y de esa forma le dio la proporción al Consejo para sacar una ordenanza de 18 a 18, es decir, esa ordenanza además es inválida por cuestiones claras que define la ley en este caso, que se requiere la mitad más uno de la totalidad de los mayores contribuyentes y de la totalidad de los concejales. Ya hubo planteos en distintas ciudades, en distintos partidos en este sentido. Nosotros hicimos lo mismo el año pasado y hay un expediente que se encuentra pendiente en la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires en el mismo sentido, planteando lo mismo, que esta ordenanza carece de valor legal, de constitucionalidad y de las mayorías necesarias para poder, que determina la ley orgánica de la municipalidad, en este caso la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, para poder aprobar la ordenanza impositiva o la ordenanza fiscal o cualquier modificación que se haga en ese sentido, donde se requieran mayores contribuyentes. Tuvimos la sorpresa que parte de la oposición, lamentablemente, no cumplió con lo que de alguna forma habíamos acordado de rechazarlo por los motivos que, si coincidíamos en los motivos por ese rechazo. De hecho, nos reunimos en este bloque, toda la oposición, después de haber tenido la reunión creo que fue el día que tuvimos la reunión con los funcionarios del Ejecutivo, y estuvimos todos de acuerdo que así como estaba esta impositiva, no le íbamos a acompañar. Pero bueno, son cosas que ocurren y nosotros lamentablemente tenemos que diferenciarnos de eso. No queremos acusar con el dedo a nadie, pero sí tenemos que diferenciarnos, decirle a la gente que nosotros no estábamos de ese lado, como la mayoría de la oposición, que claramente en esta oportunidad queríamos decirle que no, queríamos darle un basta a Golía con este aumento desproporcionado que se viene dando en las tasas desde que asumió en 2023. En Chacabuco hacía muchísimo tiempo que no se pensaba en una política habitacional. Hoy desde el Consejo Deliberante hemos acompañado también las ordenanzas
correspondientes para poder estar entregando terrenos y que en un futuro sean viviendas para la gente de Chacabuco, y queremos continuar de la misma manera. Lo mismo con la inversión universitaria que hacíamos referencia, lo mismo a las más de 400 cuadras de luminarias LED que se hicieron. Y bueno, creo que el balance en definitiva es positivo, y eso nos ha dado la posibilidad hoy de tener mayoría en el Consejo Deliberante. En la última sesión, que fue conjunta entre concejales y mayores contribuyentes, bueno, hubo una paridad absoluta, tuvo que definir usted con el voto de la presidencia. Hay cierto inconformismo en la oposición, dicen que no es válida la asamblea. ¿Qué reflexión hace usted? Mira, no lo había escuchado, pero me resulta muy raro. Ignacio Orsini, particularmente, que hoy es quien preside el bloque de concejales de Somos, fue quien a su vez en su momento fue secretario del Consejo Deliberante cuando de la misma manera se aprobaban las ordenanzas impositivas, era de la misma manera. Entonces, o hay una amnesia selectiva y además con un enorme desconocimiento primero de la Ley Orgánica de Municipalidad y después de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Yo lo he aclarado en la sesión y me parece que no hay lugar a dudas en eso. La sesión se hizo tal y cual lo establece el reglamento, nosotros hicimos todo como corresponde, la ordenanza fue aprobada. Se cumplieron todas las instancias, hubo todos los mecanismos y los espacios abiertos correspondientes. Me parece que lo que queda después es un intento de poner palos en la rueda. Si lo hacen o no lo sé, pero la realidad es que la ordenanza fue aprobada. El artículo 193 de la Ley Orgánica de Municipalidades, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, indica cuál es el mecanismo para la conformación de las mayorías, con lo cual no hay forma de invalidar lo que se ha hecho. Y por otro lado, los concejales y los mayores contribuyentes también fueron quienes votaron, así que en definitiva lo que se ha hecho siguiendo el debido proceso. La ordenanza fue aprobada, la conformación de la mayoría, como te decía, es la que establece el artículo 193 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y siguiendo además todos los mecanismos y los procedimientos que establece la Ley Orgánica de Municipalidades en cuanto a las notificaciones, al llamamiento a la sesión preparatoria, la aprobación de la ordenanza preparatoria, la posterior asamblea de mayores contribuyentes y después la facultad que establece la Ley Orgánica de Municipalidades del voto doble de la presidencia. Y te repito, y además la amnesia selectiva por parte de la oposición, que estaban en los lugares conduciendo el Consejo Deliberante cuando el presidente del Consejo Deliberante hacía uso de una facultad que está establecida, que es el voto doble para definir en caso de paridad, y tiene que ver con un principio también en el derecho, es que no puede quedar la norma en el aire, y para eso se le faculta al presidente para que sea quien desempate. Y si vamos a ponernos un poco más, si se quiere, analistas en términos políticos, me parece que lo que hay que comprender es que justamente lo que sucedió es esto. Esta mayoría tiene que ver con que hubo una ciudadanía, que hubo una ciudadanía que acompañó. Yo pensaba que el restauramiento decía en la parte de... Pensemos que en las elecciones que Darío fue electo intendente, nosotros como espacio político sacamos casi el doble de votos de lo que sacó el resto de la oposición. Y en las últimas elecciones hubo una diferencia abismal. Y eso tiene que verse reflejado en la composición del Consejo Deliberante. Hoy nosotros hemos conformado una mayoría y creo que en eso hemos seguido como corresponde el procedimiento legislativo para que las ordenanzas puedan ser aprobadas.
Farmacia Sindical, un servicio más del Centro Empleados de Comercio de Chacabuco. Atención a afiliados de PAMI y otras obras sociales. Perfumería y cosmética. Avenida Garay 628, 2352 55 30 44. Farmacia Sindical, un servicio más del Sindicato Empleados de Comercio de Chacabuco. La doctora Celeste Trotti es la directora de salud del municipio de Chacabuco. Estuvimos dialogando con ella porque, bueno, se vienen varias enfermedades estacionales, algunas que ya son muy viejas, como la sífilis, también esta gripe que está preocupando, que todavía no llegó del todo, pero que aparentemente ya hay algunos casos, la manera de prevenirla, un montón de situaciones, cómo cuidarse. Y ya que estamos con el tema salud, le decimos que renunció a su cargo la doctora Mariela Nabosic. Ella era la directora hasta hace muy pocos días. Todavía no hay reemplazante. Se habla en el municipio de nuestra ciudad que recién en el mes de marzo será quien ocupe ese lugar. Pero vamos a lo que habíamos dicho en el principio. Aquí está la doctora Celeste Trotti. Sí, la verdad que lo que se vio este año en Argentina y en Chacabuco es que un aumento de un 20 a 30% de casos de sífilis. Nosotros en el congreso que hicimos de medicina de este año del hospital hicimos el trabajo sobre este aumento de casos y la verdad que esto es un resultado a un año quizás social, político, cultural, de que hubo pacientes con menos cuidado, menos atención médica, menos recursos para el uso de preservativos. Desde Nación, desde el gobierno nacional, no hubo presupuesto para lo que es la enfermedad de transmisión sexual. Por lo tanto, desde el hospital, desde los centros de salud, hubo menos capacidad de proteger a los pacientes gratuitamente y creo que de esta manera hubo lo que sucede siempre, que es un aumento del gasto en el tratamiento y no en la prevención de la enfermedad. Falta también un poco más de difusión en cuanto a la parte publicitaria, de los cuidados que hay que tener. La publicidad de prevención a nivel nacional se cortó y acá hacemos todo lo que podemos desde la salud escolar, desde el primer grado se habla de las enfermedades de transmisión sexual, pero pareciera que siempre quedamos como a medio camino, ¿no? A nivel virológico tuvimos 3 importantes enfermedades virales que aumentaron y reaparecieron en nuestro país, que es el sarampión, la tos convulsa y la influenza H3N2, como en Europa y como en Estados Unidos, ya estuvo en ellos. Así que ya estamos viendo los primeros casos que se caracterizan de gripe A, que es una fiebre elevada, un mal estado general, tos, y el paciente con factores de riesgo como la diabetes, el asma, un paciente con enfermedad oncológica, que son esos los que estamos hisopando, en algunos casos viene dando positivo como en el resto del país. Doctora, ¿aquí en Chacabuco ya se muestran casos tan tempranamente en cuanto a la estacionalidad? Sí, independientemente de este clima tan caluroso, estamos teniendo algunos casos positivos, como en otros lugares, de gripe A positivo. Para dejarle tranquilidad a la gente y a nuestros vecinos, se caracteriza por ser mucho más contagiosa, por este subtipo de gripe, pero no es más grave. Más contagiosa que el COVID, me dice. Sí, es bastante más contagiosa que otras gripes, da muchos síntomas, pero no significa que sea más grave. Por supuesto, ante un caso de síntomas respiratorios en cualquier persona, yo lo que tengo que tratar es de evitar la contagiosidad, evitar de contagiar, porque quizás en esa red de contagio
uno puede tener riesgos mayores, como es el adulto mayor, como es el abuelo, como es el menor de 2 años, como es la persona diabética. Entonces quizás, aunque yo la pase bien y sea no más que un síndrome gripal, puedo contagiar a alguien que puede ser un caso grave de gripe. Entonces, al recordar nuevamente esto, ¿no? El lavado de manos, el alcohol en gel, el ventilar los ambientes y el uso de barbijos si tengo síntomas respiratorios. Doctora, en cuanto a la prevención, ¿se adelantará el calendario de vacunación este año? Este tipo de gripe estabas prevenido con la vacuna 2025. Lamentablemente el año pasado no llegó a tiempo la vacuna, no llegó en abril, recién estaban llegando las primeras dosis que son para el personal de salud. La verdad que no sabemos cómo se va a manejar este año, porque también depende de Nación, del Ministerio de Salud Nacional. Hay un medicamento, un producto, oseltamivir, que en algunos lugares, sobre todo en el norte del país, se estuvo usando. El oseltamivir, ¿cómo da? Sí, el oseltamivir se usa con buenos resultados en la gripe que necesita internación. No es para cualquier gripe. El paciente que, no sé, un niño de 2 años le da positivo la gripe A, pero está haciendo, por ejemplo, una bronquiolitis que requiere oxígeno, en ese paciente se utiliza. No se utiliza en la comunidad o en el ambiente del consultorio, es solo para internados. Farmacia Sindical, un servicio más del Centro Empleados de Comercio de Chacabuco. Atención a afiliados de PAMI y otras obras sociales. Perfumería y cosmética. Avenida Garay 628, 2352 55 30 44. Farmacia Sindical, un servicio más del Sindicato Empleados de Comercio de Chacabuco. Más allá de las discusiones que se suscitaron en la última reunión de mayores contribuyentes y concejales entre la oposición y el oficialismo, también aprovechamos para preguntarles sobre el caso más candente que tenemos en este momento, no solamente en la política nacional, sino también en la política internacional, que es el caso Venezuela. Aquí está lo que nos contestan Ignacio Orsini y también Tomás Domínguez. En primer lugar, la detención de Maduro me parece correcta, me parece que era una dictadura, que es un dictador, y todo lo que vino ocurriendo durante todos estos años en Venezuela, de lo cual no nos podemos escapar. Pero sí también plantearme alguna duda y plantearme alguna incertidumbre con respecto a lo que viene. Las últimas declaraciones de Trump y de algunos de sus funcionarios traen cierta preocupación. Haber ninguneado a María Corina Machado, que fue, si se quiere, la líder electa, si bien no era ella la presidenta, sino la vicepresidenta, haberlos ninguneado a esa fórmula donde la gente votó el año pasado, 2024, y que mediante un fraude Maduro continuó con su dictadura y con un proceso antidemocrático que ocurre en Venezuela y que todos somos conscientes. Las dos cosas. Por un lado, abre alguna ventana de esperanza que Maduro no esté ya haciendo de las suyas en Venezuela, pero por otro lado una incógnita enorme con respecto a ciertas cuestiones que tienen que ver con la autodeterminación de los pueblos y que siempre hemos afirmado y que estamos de acuerdo. A ver, si cada uno o cada potencia va a hacer con sus vecinos lo que pretende Trump, y
podemos decir, a ver, Putin puede hacer lo mismo con Ucrania, que de alguna manera lo está haciendo, y que por supuesto que estamos en desacuerdo. China con Taiwán. China lo puede hacer con Taiwán, y todos esos avances son peligrosos. Es decir, los multilateralismos existen, tienen que estar. Me parece que en ese sentido las organizaciones como la ONU y demás tienen un rol fundamental, lo tuvieron después de la Segunda Guerra Mundial en adelante, y creo que se está perdiendo esas cuestiones. Hay que ser, por un lado, hay que ser estar muy atento, y la comunidad internacional tiene que dar su apoyo para que Venezuela pueda restablecer su democracia, pueda restablecer su república, pero también independientemente de Estados Unidos. Independientemente de Estados Unidos, que no es un actor menor y que probablemente es una potencia, sabemos que interviene en estos casos, pero sí esta transición tiene que ser clara y hacia la democracia, no hacia intereses económicos o hacia intereses, si se quiere, ideológicos que tienen que ver con la religión. Claro, se habla mucho, usted es un hombre de derecho y lo debe saber también, mejor que yo, del tema del Mar Menor. Pero ¿cuál es el mal menor acá? Ese es el tema. Poner en balanza cuál de los dos es el mal menor. Por eso, hay que identificar acá quién es el bueno y quién es el malo, tampoco no es tan fácil, no es tan sencillo. Sí, te repito, se abre una esperanza en Venezuela porque su dictador está preso y me parece que va a tener que cumplir una condena importante por todos los hechos de lesa humanidad. A ver, hay infinidad de condenas, de informes. Está el informe Bachelet, que nadie puede decir que Michelle Bachelet es de izquierda o no, todo lo contrario, o que es de derecha. Es decir, me parece también que acá y en lo local el peronismo en su conjunto le cuesta mucho asumir que hay una dictadura en Venezuela durante todos estos años. Le cuesta mucho entenderlo y ponerse de ese lado. Ahora están viendo todo en contra de Trump y demás, que muchas cosas, te repito, son para estar atentos y alertas, pero no hacer una evaluación, como que en Venezuela ocurrió una dictadura todo este tiempo, donde hubo 7 u 8 millones de exiliados. Un gendarme argentino que no se sabe paradero. Tenemos un gendarme argentino desde ya, como infinidad de presos políticos, lo cual me llama la atención del peronismo, que levanta banderas a favor de todas estas cuestiones y de lucha por la democracia y de algunas cuestiones que durante todos estos años vinieron planteando, y que muchas, por supuesto, que coincidimos. Me llama profundamente la atención de que no digan ni una palabra sobre la dictadura de Maduro. Me parece gravísimo que un Estado se intrometa en los asuntos de otro. Lo que hizo Estados Unidos está mal. Y después uno puede estar a favor o en contra de un determinado gobierno. Ahora, me parece que un gobierno invada a otro país está mal, y creo que en esto debería llamarse a la expresión por parte de la mayoría de las fuerzas políticas. Por lo que he visto, la mayoría de las fuerzas políticas en Chacabuco así lo hicieron, exceptuando a La Libertad Avanza, que me parece que tienen una visión sesgada y errónea de la realidad, porque es muy difícil entender que en nombre de la libertad se le imponga un gobierno de otro país a otro. Es decir, si nosotros peleáramos por la libertad, sería muy difícil justificar que venga un gobierno de otro lugar a darnos órdenes. Cuando en la Argentina se peleó por la libertad, terminamos con el colonialismo y con la dependencia a España. Es muy difícil entender en el nombre de la libertad lo que hizo Estados Unidos, y más entendiendo, si se quiere, la visión extractivista que tiene el gobierno de Trump con respecto a Venezuela. Es decir, nosotros en este análisis lo que tenemos que tener en claro es que Venezuela tiene uno de los principales reservorios de petróleo del mundo, que está situado en un lugar estratégico por su cercanía con las empresas de Estados Unidos, y me parece que tiene que ver más con una visión económica de hacerse con los recursos que si se quiere, la defensa de un proceso interno democrático de la propia Venezuela. Así que
con muchísima preocupación creo que compartimos esto. Lo que hizo Estados Unidos está mal, y nada, lo condenamos y a su vez nos gustaría, como se han expresado otras potencias, nos hubiese gustado que la Argentina asuma su posición histórica, que tiene que ver con respetar la autodeterminación de los pueblos y no inmiscuirse en los temas internos de los demás estados, que esto tiene que ver con una tradición diplomática también que ha asumido la Argentina y que lamentablemente por una torpeza de nuestro gobierno terminamos haciendo una cosa distinta. Creo que es un buen momento para desearle un buen año a nuestra gente. Son tiempos, como decía, tiempos difíciles, tiempos donde muchos vecinos necesitan del acompañamiento, del abrazo del otro, del saber que no están solos, tiempos de padecimientos de trastornos mentales, tiempos en donde por ahí la tristeza, la ansiedad, la soledad juegan una mala pasada, tratar de poder, si se quiere, dejar un mensaje más humano, estar al lado del otro, poder acompañar a nuestros vecinos, me parece que es importantísimo. Nosotros creemos en la comunidad y creemos que Chacabuco es una ciudad solidaria, es una ciudad que piensa en el otro, entonces es un buen momento, me parece, para dejarlo por ahí como reflexión, que el tiempo que viene y como un deseo para este 2026 nos encuentre más unidos que nunca, pensando en las cosas que tenemos en común y no en las que nos dividen, entendiendo que seguramente mucha gente necesita ayuda y está bueno que podamos estar ahí para tender una mano, y que bueno, también después de cada noche sale el sol, así que ojalá que salga el sol para todos. Y de esta manera llegamos al final. Una vez más estuvimos con ustedes a través de Info Chacabuco. Recuerde que todo lo que aquí vio lo puede volver a ver en Infocrear. Allí estamos en nuestras redes sociales. Por supuesto, visítenos. Nos vamos, nos reencontramos el próximo jueves y también en nuestras reiteraciones. Muchísimas gracias.